Millones de pesos está invirtiendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en proyectos ferroviarios, proyectos de nación que buscan beneficiar a millones de familias en todo el país. Fuentes oficiales y recientes indican que su gobierno planea y está avanzando en la construcción de 3.000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros durante el sexenio 2024-2030. Sin embargo, en septiembre de 2025 se mencionó una meta específica de 3.993 kilómetros, lo que se acerca considerablemente a los 4.000 kilómetros. Esto forma parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, continuando proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, impulsados por el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En septiembre de 2025, se confirmó una meta de 3.993 kilómetros de vías para trenes de pasajeros, incluyendo la recuperación prioritaria del Tren México-Guadalajara. Esto se enmarca en la construcción de más de 3.000 kilómetros en total, con énfasis en el norte y centro. Se estima una inversión de alrededor de 475.000 millones de pesos para adaptar o construir estas vías y trenes eléctricos que alcancen velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Un desafío clave es el uso de los 18.000 kilómetros de vías férreas privatizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, evaluando tramos existentes para operación mixta, pasajeros y carga. En la conferencia de hoy, dieron a conocer un gran avance en todos los tramos y proyectos de trenes en México. Para el caso del Tren México-Pachuca, ya se hicieron las licitaciones y la empresa internacional CRRC Suzhou Locomotive de China ya inició con los primeros diseños y fabricación de trenes que recorrerán esta zona del país. Nunca se había visto tantos proyectos de trenes en México. Los malos gobiernos vendieron todo a empresarios privados, pero hoy con la Cuarta Transformación, el cambio viene con todo. Muy buenos días. Les voy a hacer un informe sobre dónde estamos en el proyecto de trenes de pasajeros, en la fase que ya estamos implementando y también en la fase que ya estamos empezando los estudios, que es la fase 2, que evidentemente contiene información que después tanto la secretaria Edna Vega como el general Vallejo también complementarán con respecto a la obra, y también Néstor. La que sigue, por favor. Bueno, simplemente para recordar en qué consisten las fases. La fase 1 es Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Toda la fase 1, que son 787 kilómetros, ya está en obra en distintos tramos. Y ya iniciamos estudios técnicos en Irapuato, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Mazatlán, Los Mochis. La que sigue, por favor. Las características, para no olvidarlas, son vías dedicadas, aprovechando el derecho de vía existente, lo cual se abundará más adelante, con una velocidad de diseño máxima de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Los trenes de Ciudad de México-Pachuca, que ahorita también mostraré, son trenes eléctricos. El resto de la red es con diésel eléctrico. También ahorita les daré información sobre esa segunda licitación de trenes. Las estaciones se dividen entre estaciones principales y secundarias y también paraderos. Y tendremos servicios regionales y servicios entre ciudades. Esto ya es un avance un poco más afinado de las características de las estaciones. Esto se ha venido trabajando en conjunto entre la SICT, la unidad de proyectos y arquitectura del SICT, el agrupamiento de ingenieros y la agencia. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante, cuando les mostramos el mapa donde aparecen los dos recorridos hasta Nogales y hasta Nuevo Laredo, el punto de partida es Buenavista. Esto quiere decir que para la estación Buenavista necesitamos hacer una ampliación de capacidad. Ya empezaron los trabajos de ampliación de esa capacidad, donde vamos a tener más andenes y vamos a tener más vías. ¿Por qué Buenavista es un buen punto de partida para los dos recorridos? Lo primero es que tiene una ubicación céntrica y estratégica en la Ciudad de México. Como saben, está, cerca de la zona central, aunque no en el mero centro de la ciudad. Tiene una enorme conectividad con el resto de la ciudad.
tiene conectividad con el metro, tiene conectividad con Metrobús y actualmente opera el tren suburbano. También está sobre Insurgentes y sobre un eje. Estamos aprovechando la infraestructura que existe, que de hecho a partir del proceso de privatización que ya hemos mencionado en los años 90, se redujo realmente el uso que se le daba a Buenavista solamente al servicio que existía a Cuautitlán, lo cual en términos de la capacidad total era una reducción. Ahorita no solo vamos a aprovechar la capacidad que hoy existe, vamos a aprovechar cierta capacidad que existía que no estaba en uso, pero también estamos ampliando la capacidad. En total vamos a tener 9 vías totales, se hará una ampliación y se construirán nuevos andenes y se hará una reconfiguración del área de vestíbulo, del área de taquillas y de los accesos. La que sigue, por favor. Ahorita abundará el general Vallejo, pero se ha avanzado en el tren Ciudad de México, AIFA-Pachuca, la conexión AIFA-Pachuca siendo lo más relevante del reporte actual, donde se tiene la manifestación de impacto ambiental, se han hecho las asambleas relevantes para el derecho de vía y recordemos que estamos esperando tener una demanda diaria de alrededor de 107,000 pasajeros. La que sigue, por favor. La licitación de los trenes México-Pachuca. Fue una licitación en donde participaron 2 empresas. Tenemos para la adquisición de 15 trenes de pasajeros con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, con una longitud de cada tren de 100 metros, pero que están hechos de tal forma que podemos acoplarlos. Es decir, podemos tener un tren doble que en hora pico puede mover mucho más gente. Son trenes seguros, tienen ciertas características de confort. Caben más de 700 pasajeros en el tren, con 315 asientos ergonómicos, siendo un servicio, digamos, de corta distancia todavía dentro de la zona metropolitana. Se considera que van personas paradas en este tren, con accesibilidad universal, con accesos a nivel y asientos prioritarios, por supuesto sistemas de información al pasajero. La empresa que ganó la licitación es CRRC y ya iniciaron los trabajos de diseño y fabricación. Esta es una primera imagen del diseño del tren, todavía estamos revisándola, pero es la primera aproximación que tenemos y la llegada del primer tren será el 4º trimestre de 2026. La que sigue, por favor. Luego tenemos esto que aparece como un tramo muy largo porque incluye desde la Ciudad de México hasta Querétaro, que es el trabajo que está haciendo el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, pero también de Querétaro hacia Irapuato. Estamos estimando que son alrededor de 50,000 pasajeros diarios en el recorrido y que tenemos distintos servicios como puede ser Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Ciudad de México-Irapuato, San Juan del Río-Celaya y Celaya-Irapuato. Esto es muy importante porque, como saben, la vida cotidiana entre las ciudades del Bajío es una vía que no siempre o no necesariamente tiene por qué estar conectada a la Ciudad de México, es una vida propia del Bajío y por eso se vuelve tan importante este tren, porque ofrece una conectividad entre ciudades que tienen esa vida cotidiana conjunta. Estamos ya todos los tramos están o licitados y contratados, como es el primer tramo de 30 kilómetros entre Querétaro y Celaya, el tramo de 70 kilómetros entre Celaya y casi la entrada a Irapuato, y estamos en el proceso ya de licitación del último tramo de Irapuato, que incluye también las estaciones y base de mantenimiento. El 23 de octubre se publicó la licitación. La que sigue, hoy, 23 de octubre, mañana. La que sigue, por favor. Aquí hemos recibido, y es normal, hemos presentado ya, la presidenta designó la estación La Corregidora en Querétaro. Se ha hablado en el tema, sabemos hay una conversación con tanto autoridades de Querétaro, que lleva mucho tiempo, pero también con activistas en Querétaro. Tuvimos una reunión reciente y una de las primeras cosas que me gustaría confirmar es: esta no es la estación principal está en el Marqués, pero vamos a tener una estación que es relevante en el centro de Querétaro. Esta estación, al estar en el centro de Querétaro, lo que vamos a hacer para poder ocupar el espacio es que se va a ocupar lo que se llama el patio antiguo, que es un patio que actualmente está en operación, que lo usa una de las concesionarias de transporte de carga, es un área ya impactada, bastante grande, de hecho, bastante más grande que la huella de la estación y por tanto, sé que ha salido en algunos medios, que es el Parque Alcanfores, no sufre ninguna afectación. El predio es de 3 hectáreas, pero la superficie de la estación es de alrededor de 2.600 metros cuadrados. ¿Por qué se escogió ese sitio?
Es una ubicación estratégica, está realmente muy cerca del centro de Querétaro, se puede caminar al centro histórico de Querétaro, es de alta densidad poblacional, es decir, le ofrece un servicio de transporte a muchas personas que viven en el centro de Querétaro para conectarse precisamente a una zona donde hay crecimiento tanto poblacional como económico, que es el Marqués, por ejemplo, solo dentro de la zona de Querétaro, y también porque tiene rutas de transporte que cruzan por esa zona y que permite tener una conectividad no solo al centro, sino al resto de la ciudad de Querétaro. La que sigue, por favor. Esto es el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del tren del Golfo de México. También, en términos de lo que ya está licitado y ya inicia obras, tenemos, primero fue el norte de Monterrey, que son 100 kilómetros hacia Bustamante y pasando Bustamante un poco, y después 136 kilómetros hasta Nuevo Laredo. Los dos ya están contratados, ya estamos iniciando obras. De hecho, aquí ahorita vamos a mostrar un video, ya tenemos un avance de obra importante acá. Estamos por iniciar, pero todavía estamos en un momento de levantamiento, se están haciendo calas y estudios de Derramadero hasta García y Santa Catarina en Monterrey, y vamos a sacar la licitación en las fechas que sacamos, que muestro aquí, 27 de noviembre, 29 de octubre, de la zona metropolitana de Monterrey. La zona metropolitana de Monterrey, en términos del trabajo que se ha estado haciendo en conjunto con el agrupamiento de ingenieros, ha sido una que ha recibido un trato especial porque es una zona muy densa, con vialidades, con una vía de carga que cruza por el mero centro de la ciudad, con un patio ferroviario muy, muy grande. Entonces, nos hemos tomado el tiempo de ir acordando también con las autoridades estatales cuál es la mejor forma de cruzar, y ahorita ya estamos en condiciones de iniciar los procesos de licitación y también los procesos de licitación de estaciones. ¿Por qué no muestras cuáles son las que ya están definidas? Definidas, que ya inicia su construcción. Entonces, aquí este tramo de Derramadero hasta Santa Catarina ya está contratado, y ahorita ya hay trabajos, digamos, que se están haciendo en todo este tramo, que es la zona metropolitana de Saltillo. Derramadero es muy importante porque Derramadero es una zona de crecimiento industrial donde realmente hay muy poca vivienda o no hay vivienda, lo cual quiere decir que todos los trabajadores que llegan a Derramadero vienen de Saltillo todas las mañanas en autobús de personal, y se hace una larguísima hilera en la carretera que parece un tren cuando uno está allá a las 5 de la mañana, que va llegando a Derramadero. Y pasa lo mismo en el sentido de Ramos Arizpe, porque Ramos Arizpe es la entrada a una zona industrial que se llama Santa María, que solo esa zona industrial al día llegan alrededor de 18,000 trabajadores. Entonces, de hecho, estamos priorizando poder atender a esa población, que es una población que hoy ya tiene una necesidad muy definida. Sin embargo, dentro de este mismo contrato es toda la conexión hasta la zona metropolitana de Monterrey en Santa Catarina, donde el trabajo que hemos estado haciendo con el gobierno estatal en parte es para poder tener la conexión con el propio metro de Monterrey, de tal forma que se vuelva parte del servicio metropolitano que se da en la zona. Aquí también ya empezamos los trabajos y estamos haciendo los preliminares para empezar los trabajos en este tramo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, estas son las características y los términos generales que contiene la obra. Este video es ya del tramo Querétaro-Irapuato, donde la empresa contratada, que es Mota Engil, está haciendo todos los preparativos de acopio de materiales y de zonas de trabajo con la maquinaria que ya empezó a movilizar. Estamos realmente a unos días de que veamos ya la construcción propiamente de lo que es terraplén, que es el preliminar, digamos, a la vía. La que sigue, por favor. Esta es la zona que les decía, al norte de Monterrey, donde la empresa contratada es ICA. Aquí ya se empezó a hacer el desmonte justamente en el derecho de vía. Ahorita, cuando el equipo abunde de derecho de vía, de cómo se está trabajando, tenemos la ventaja, sobre todo en distintos tramos, tiene distintas características, pero en la mayor parte del tramo, que podemos trabajar sobre el derecho de vía existente, lo cual tiene una doble ventaja. Uno, por la adquisición misma del derecho de vía, en donde se ha estado compilando todos los títulos de propiedad que amparan esa propiedad, pero también en términos ambientales, porque son zonas que ya estaban impactadas, ¿no? Adelante. El día de ayer, en la noche, se publicó ya la licitación de los siguientes 47 trenes. Estos trenes tienen características distintas a la primera licitación que se hizo de trenes hacia Pachuca. La razón de esto es que estos son trenes que tendrán un recorrido más largo.
De la Ciudad de México a Pachuca estamos estimando poquito más de 1 hora. Sin embargo, estos trenes podrán tener recorridos de más de 2 y 3 horas porque cruzarán pues muchos más kilómetros, ¿no? Estamos hablando de un recorrido de Saltillo a Nuevo Laredo de casi 400 kilómetros. Son 47 trenes de pasajeros, igual con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con una longitud de 100 metros que permite acoplar 2 unidades, por las mismas razones. Sabemos que va a haber, les decía yo, la zona metropolitana de Monterrey. O sea, la zona metropolitana de Monterrey es probable que en ciertos horarios tengamos mucha más afluencia, porque son varias estaciones dentro de Monterrey. Entonces, permite acoplar 2 unidades. Las configuraciones de largo itinerario son de 300 pasajeros y de corto itinerario son de 600 pasajeros. Habrá trenes que harán un recorrido muy largo, entonces tienen que tener asientos un poco más amplios, un poco más cómodos, tienen que tener baño, tienen que tener un servicio de cafetería simplemente por el tiempo que está, pero hay otros de corto itinerario que realmente están dando un servicio metropolitano que no tienen que tener todas esas características, pero sí tener más capacidad para poder llevar más usuarios. Por supuesto que está considerado que tengan accesibilidad universal y los sistemas de información a las personas. El 19 de septiembre ya habíamos publicado el proyecto de convocatoria, que es parte del proceso normal, donde se reciben comentarios de los participantes, y la publicación de convocatoria se hizo ayer en la noche para tener un fallo en el mes de noviembre. La que sigue, por favor. Los tramos que estamos ahora trabajando en términos de estudio son Irapuato, Guadalajara, Mazatlán, Los Mochis, y el tren del Golfo de México, de Querétaro, San Luis Potosí, y de San Luis Potosí, Saltillo. Como lo hicimos en la primera fase, el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles está haciendo el trabajo de ingeniería básica y parte de los estudios ambientales, y desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la agencia estamos haciendo los estudios de demanda, de impacto social urbano, el análisis económico y también estudios ambientales. En este momento ya iniciaron, de hecho, los estudios, hicimos los procesos de licitación hace algunas semanas, y el trabajo que está haciendo el agrupamiento ya lo informará el general Vallejo. Es lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Andrés. General. ¿Aquí? Sí. Con su permiso, señora presidenta. Hola a todas y a todos, muy buenos días. En el marco de la construcción de líneas férreas que ha emprendido el Gobierno de la República al norte del país, Defensa continúa participando de manera coordinada con las dependencias de gobierno en la construcción y proyecto de estas nuevas vías férreas. Tenemos a cargo nosotros, como ya lo mencionamos, la construcción del tren de la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca y de Ciudad de México a Querétaro. También estamos concluyendo los estudios de ingeniería básica de los tramos de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Ya lo mencionó el maestro Layuz. Estamos desarrollando ingeniería básica. Al rato vamos a hablar de cada uno de estos asuntos, de Querétaro a San Luis, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatlán a Los Mochis. Y por otra parte, en el sureste de la República estamos construyendo la infraestructura ferroviaria de carga para el Tren Maya. Vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos. Por lo que se refiere a la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca, como podrán observar, se trata de 57.6 kilómetros de vía férrea doble electrificada. De estos 57 kilómetros, 28 kilómetros vamos a ir en convivencia con la vía de carga. No que compartamos vías, sino que llevamos nuestras vías en convivencia con ellos. Y ello implica algunos problemas, pues porque la vía de carga ya llegó muchos años antes y tiene sus espuelas hacia la industria, sus espuelas de vía hacia la industria, y la población ya se puso próxima a la infraestructura. Habrá que, dentro de eso de hecho de vía, mover las vías de carga, construir las nuevas vías férreas, y en eso es en lo que estamos ahorita trabajando. Estamos empeñados, llevamos un avance ya próximo al 10%, y vamos incrementando geométricamente en la medida en que nuestros compañeros de SEDATU y SICT, las áreas encargadas de librarnos el derecho de vía, nos dan más tramo, entramos con más maquinaria, porque ingeniería ya tenemos y presupuesto también. ¿Qué estamos haciendo? Como podrán ver en las láminas, perforando cimentaciones, pilas, colando zapatas, armando traves, estamos izando columnas y próximamente empezaremos a montar las traves que van arriba para armar la vía en los viaductos. Estamos conformando en largos tramos ya terraplenes para la construcción de vía férrea. Estamos construyendo una innumerable cantidad de obras de drenaje transversal, porque bueno, son más de 53 en las amplias zonas inundables del acceso a Pachuca, para que nuestra vía no se convierta en un dique para
para contener al agua, sino que permitamos el flujo hídrico. También estamos ya armando muros de contención, ustedes vieron en las láminas, precisamente donde vamos conviviendo con la vía de carga, porque tenemos un desnivel. Nuestra vía tiene mayores prestaciones porque es un tren de pasajeros de mayor velocidad, y también lo vamos a hacer en donde entremos en zonas urbanas. El muro de contención nos permitirá subir la vía y que el pateo del terraplén no llegue a las puertas o a los caminos de los vecinos que viven en estas localidades. Pues bien, hemos hablado que para ejecutar los trabajos y con la orden que tenemos de la Presidencia de la República de hacerlo lo más rápido posible, estamos trabajando simultáneamente en los 57 kilómetros. Organizamos 10 frentes de obra. 5 de ellos son de construcción pesada de viaductos, plataformas y vías férreas. 2 son de energización y obra electromecánica, porque hoy vamos a llegar a colgarnos a las líneas de transmisión de alta tensión, construir las subestaciones principales, las subestaciones tractoras, conectarnos a la vía férrea, construir la catenaria que electrifica la vía. Por eso tenemos dos frentes de energización, un frente de catenaria, que es los cables eléctricos donde va a ir pegado energizándose el tren, y 2 frentes de ingeniería, uno de estudios previos y otro que acompaña en corto a los frentes de construcción, en la construcción específica de viaductos, puentes y donde se requiera hacer más trabajos de ingeniería. Al momento hemos generado 8,000 empleos directos y se siguen incrementando diariamente. Ahora, ¿qué pasa con el tren que va? La vía férrea que estamos haciendo de Ciudad de México a Querétaro. Son 226 kilómetros de vía doble. De estos 226 kilómetros, 119 kilómetros vamos en convivencia paralelos a la vía de carga. Es decir, que estaremos conviviendo con un tren que alimenta a la industria y tendremos que convivir en ese mismo espacio. Habrá en ocasiones que mover la vía de carga, desplazarla para mover la vía de pasajeros. A veces utilizaremos vía de ellos y les construiremos nueva. Eso en base a la concepción operativa. Pero bueno, también habrá 106 kilómetros de vía totalmente nueva que nos permite mejorar la velocidad, las prestaciones y el confort para los pasajeros que viajen en los trenes de este tipo. Pues bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Conformando capas de terraplén de pasajeros en el derecho de vía de la infraestructura de carga. Es un proceso delicado de terraciar para que estructuralmente funcionen monolíticamente ambas plataformas. Estamos construyendo puentes vehiculares para salvar los nuevos trazos ya en el acceso a la ciudad de Querétaro. Estamos realizando muchos cortes y construcción de cimentaciones y vialidades. Ya estamos en la estación de San Juan del Río construyendo la cimentación y las vialidades. Estamos prefabricando elementos estructurales. Tenemos tan solo aquí 25 viaductos por 23 kilómetros. Ya en lo que estamos trabajando en terreno, ya mandamos a fabricar los cabezales, las traves, para nosotros desplantar columnas e ir avanzando. Es decir, estamos en un trabajo simultáneo. Aquí tenemos un total de 14 frentes de obra que trabajan simultáneamente ya. 12 de ellos son de construcción pesada, que hacen viaductos, plataforma y vía. Y 2 más de estudios de ingeniería, unos previos y otro que viene acompañando a los frentes de construcción en todos los detalles que podamos acelerarle para que sea una construcción más expedita. Aquí hemos generado también alrededor de 8,500 empleos y todos los días se vienen incrementando. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver el desarrollo de la ingeniería básica. La ingeniería básica es muy importante, ahorita vamos a platicar por qué. Entendemos esta como la fase inicial de diseño y planificación para establecer los parámetros iniciales de costo, de proyecto, de parámetros y plazos de ejecución. Hemos hecho ya ingeniería básica en coordinación con nuestros compañeros de la Agencia Ferroviaria para los tramos Ciudad de México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Apato y Saltillo-Nuevo Laredo. Los porcentajes ya están muy avanzados y prácticamente estamos entregando resultados. En todos ellos generamos planos, especificaciones, informes de ingeniería, presupuestos y planificación de obra. ¿Qué es importante que les mencione? La instrucción de la Presidencia de la República fue que, en coordinación con ICT, con la Agencia Ferroviaria y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, desarrollemos los criterios de ingeniería para tener los mismos criterios de los trazos que ya estamos construyendo con los del norte, porque es una responsabilidad del Estado tener la política de comunicación, los destinos finales, las poblaciones intermedias, la tipología de construcción, las especificaciones de proyecto, para que en un futuro al Gobierno de México le sea
mucho más económico planificar el mantenimiento y la ampliación de la vía férrea. Por eso llevamos esta homologación. Estamos trabajando en equipo, el cuerpo de ingenieros ya de manera interna con la experiencia que tenemos, desarrollamos el 60% de estos estudios ya son de hechura interna de ingeniería militar y el otro 40% con las empresas más especializadas en las campañas geotécnicas, geofísicas, geológicas, vuelos LIDAR, etcétera. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Estamos haciendo primero, ya para los próximos tramos, juntas de coordinación con las autoridades normativas y con el futuro operador del Tren Maya para definir el trazo preliminar, ubicar paraderos, estaciones de manera inicial, gestiones con las dependencias estatales y municipales para que nos permitan ir a empezar a hacer los estudios. Estamos ya colocando nuestra red topográfica, estamos iniciando vuelos LIDAR y todo lo que lleva una campaña inicial de exploración. Ahora, en la que sigue vamos a hablar ya de la infraestructura de carga para el Tren Maya. Aquí también ya llevamos velocidad, vamos encarrerados, tenemos proyecto, presupuesto y materiales. Estamos construyendo la primera fase de la infraestructura de carga. Estamos trabajando en los complejos intermodales de carga más importantes para el Tren Maya. Estamos en la terminal Palenque, que va a ser un punto importante de conexión que lo vamos ahorita más adelante. La terminal Pochilá, que es una terminal que propiamente la terminal Mérida. La terminal Progreso, porque recibimos la orden de Presidencia de la República de conectar el anillo ferroviario y llevar vía nueva hasta Progreso, hasta el puerto. Y la terminal Cancún. Estamos realizando trabajos, lo podrán ver en las imágenes, conformando las capas de material para recibir la plataforma de la vía. Estamos conformando ya terracerías interiores, colando vialidades en el interior, desplantando ya edificios técnicos y administrativos de las instalaciones de carga. Estamos construyendo edificaciones varias, accesos, muros perimetrales. Y evidentemente, tanto en este proyecto como en los que mencioné hace ratito, estamos cumpliendo con todos los programas ambientales de prevención y mitigación. Y también con nuestros compañeros del INAH vamos de la mano en la prospección y rescate arqueológico. Ahí en la península tenemos ahorita activados 7 frentes de obra, de los cuales 7 son de construcción pesada, de instalaciones, plataformas y vías, y 1 es de estudios de ingeniería de preliminar y de acompañamiento. Acá tenemos generados 9,000 empleos directos. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante, que ya lo mencionamos, la conexión del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con el Tren Maya. Ahí pueden ver, miren, la imagen de la derecha, es la vía principal del Tren Maya, y la imagen de la izquierda, allá a escasos metros, es la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué significa esto? Que estamos a nada de conectar ambas infraestructuras. Dentro de los trabajos de construcción de la infraestructura del tren carga, Defensa, en coordinación con nuestros compañeros de la Secretaría de Marina, estamos ya por realizar los trabajos de conexión del anillo ferroviario del Tren Maya con la red ferroviaria nacional a través del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. ¿Dónde vamos a hacer los trabajos? En Palenque. Ahí es el punto fundamental. El 5 de diciembre tendremos anillado ya todo. ¿Qué significa esto? Que vamos a conectar, les voy a dar algunos datos. La infraestructura ferroviaria en México es más o menos 17,300 kilómetros de vía principal y secundaria que está concesionada. Hay 4,470 kilómetros de patios y laderos y hay como otros 1,500 de vía de particulares adentro de la industria. Todo eso suma como 23,400 kilómetros. A eso súmenle los 1,500 kilómetros de red ferroviaria del Tren Maya y también súmenle alrededor de 200 kilómetros más de patios y plataformas de carga y vía nueva que estamos haciendo en Progreso. Ahí ya nada más suman más de 25,000 kilómetros, más el kilometraje de los nuevos trenes que estamos construyendo hacia el norte del país. Ya vamos a tener conexión de carga desde la frontera sur, desde Chetumal, por decir algo, a Nogales, a Juárez, a Laredo. Imagínense la importancia de que ya tengamos anillada ya tengamos conectada toda la red ferroviaria nacional. Pero bueno, seguimos. Referente a la infraestructura de carga del Tren Maya, continuamos hablando. También, aparte de los complejos, vamos a hacer 2 estructuras. Vía férrea nueva de Pochilá a Progreso. De Pochilá, pues es realmente el sur de Mérida, donde tenemos un complejo de carga intermodal para el Tren Maya, y ahí llevamos vía hasta el puerto. Y en el puerto tenemos un complejo adicional
con instalaciones para carga general, pero sobre todo una terminal de almacenamiento y distribución para recibir el combustible del puerto y que Tren Maya, con su nueva infraestructura ferroviaria y su material rodante y locomotoras, lo pueda distribuir, y en esta conexión con Palenque que lo puede llevar o traer del resto del territorio. Y también ahí estamos hablando de casi 49 kilómetros de vía nueva de alta especificación que se conecta a la red ferroviaria. Y luego vamos a rehabilitar el ramal Pochilá-Mérida. Esa ramal Pochilá-Mérida realmente era la vieja vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que venía desde Campeche, entraba a la ciudad de Mérida, la cruzaba y se dirigía a Progreso, al puerto. Pues bien, se canceló la vía, mucha industria al sur oeste de la población de Mérida se quedó con industria pesada pegada a la vía, pero no se estaba operando. Hoy se van a rehabilitar alrededor de 18 kilómetros que va a permitir una dinamización enorme de la carga ferroviaria. Al menos ya tenemos 24 cartas de intención por parte de la empresa Tren Maya, que nos los ha mencionado, para poner espuelas de carga a la industria. Eso va a mejorar las condiciones de carga, reducir el tráfico de carga en las vías, en las carreteras, bajar los costos, asegurar el transporte, mejorar el ambiente. Pues bien, en todos ellos estamos desmantelando vía antigua, construyendo nuevos terraplenes, acercando materiales, haciendo ingeniería y trabajando de manera coordinada también con el Estado, con sus proyectos estatales de renacimiento a Tren Maya y con los alcances de los proyectos ferroviarios, es decir, armonizando nuestros proyectos tanto federal como estatal. Para terminar, en todos los proyectos hay ingeniería, en todos tenemos personal, maquinaria, insumos estratégicos, tenemos dirección, tenemos recursos y no vemos un óbice que nos pueda detener, salvo seguir haciendo nuestro trabajo y pedirle la colaboración de la ciudadanía, que pues bueno, ocasionamos unas molestias durante la construcción, pero es para el beneficio de todos. Es cuanto por defensa, Presidenta. Buen día. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. Esto nos acaban de proyectar Andrés Layuz, el general Vallejo. Ha sido posible por un fuerte trabajo de una coordinación de esfuerzos, si podemos pasar, que inició pues prácticamente desde la transición con la presidenta, donde hubo la definición de estos grandes proyectos y con base en las experiencias previas que significaron el Tren Maya y el corredor interoceánico, es que desde las distintas instituciones tenemos muy claro cuál tendría que ser el procedimiento, la concertación con las distintas comunidades. Y esto es clave porque, si me lo permite, Presidenta, creo que con esta experiencia la verdad es que estamos prácticamente rompiendo récord en términos de tiempos, de conciliación, de negociaciones, como no se había hecho con anterioridad. Entonces, ¿cuál es la forma de coordinación de trabajo? Efectivamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes identifica este derecho de vía histórico en muchos de los tramos. 66% del derecho de vía ya existía, entonces fue sobre el nuevo proyecto ir adecuando esta superficie. Entonces se identificó ese derecho de vía histórico entre SEDENA, SICT, en particular la agencia ferroviaria, definen este nuevo trazo, los ajustes o las optimizaciones al mismo, y de manera conjunta SICT y SEDATU inician todo este proceso para la adquisición de nuevo derecho de vía, y nos apoyamos también en INDAVIN para justamente tener los avalúos conforme lo marca la ley para los pagos que se requieran, ya sea de compra a propietarios privados o a ejidatarios, a partir de este valor que establece INDAVIN. Partimos también de un avalúo maestro, que es el que nos orienta para hacer los pagos de la manera más justa que se requiere en cada lote, en cada parcela. Adelante.
¿Cuál ha sido este proceso? Primero fue, les decía, prácticamente desde que iniciamos este proceso, de quién es la propiedad. Entonces se hizo una investigación catastral, registral, de parcela por parcela, predio por predio, de a quién pertenecía, si era propiedad privada, propiedad social o incluso propiedad pública. Y a partir de este análisis, ya con el avance de los proyectos, se fueron definiendo las distintas situaciones y de ahí partimos ya para hacer la sensibilización y socialización del proyecto, que es esta parte que yo considero de la base fundamental para lograrlo. Entonces hay acercamiento con las comunidades, con las personas. Literalmente aplica visita casa por casa para ir atendiendo, exponiendo el proyecto, y quiero compartirles que la respuesta de la gente ha sido increíble. Confían en el proyecto y esa fue la base fundamental para lograrlo, y entonces se suman. Y la intención que buscamos es que las personas no se sientan afectadas, sino se sientan parte del mismo proyecto. Y a partir de esta información se dan los caminamientos de las distintas instituciones, varios equipos van caminando sobre lo que es la propuesta del proyecto, y en las distintas reuniones, asambleas, se atienden a los vecinos dudas, inquietudes, incluso quejas. Ya nuestro compañero Néstor va a explicar el detalle de lo que se ha logrado, que incluso va mucho más allá del derecho de vía. Quejas de ejidatarios por falta de algunos documentos o de algunos otros temas se están atendiendo en las mismas reuniones, y eso también hace partícipes a las personas. En todo este trabajo también quisiera reconocer, participa efectivamente la SEDATU en coordinación con SICT, pero las instituciones que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la organización que hemos podido establecer, está la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el FIFONAFE, que están sectorizadas en SEDATU y que nos permiten ir atendiendo todo esto que comenta adelante. Entonces, a partir de todos estos datos, esta información nos parece importante presentarlo. El derecho de vía se establece tanto para las propias vías, las estaciones e infraestructura complementaria que nos vayan indicando SICT y SEDENA, los laderos y distintos espacios que se requiere. Entonces, sobre la base del derecho de vía histórico, que pueden ver aquí una imagen muy, muy importante de ese derecho de vía de principios del siglo pasado, y también en algunos casos posibles reservas territoriales de los gobiernos estatales y municipales. Una vez que se define esta situación jurídica entre propiedad privada, propiedad social, se integran los expedientes, algo en lo cual también hemos logrado, por supuesto con el respaldo de la presidenta, es que los pagos se hagan de manera directa, sin intermediarios, y para serles franca, nunca se había hecho de manera tan expedita. Entonces, SICT, ya que se tienen los avalúos, hace el depósito en FIFONAFE, se cita a las personas para hacerles este pago, y entonces eso permite que la gente pues también esté más tranquila y con certeza, y nos permite también ya la ocupación de esa área, y ya el final del proceso será la inscripción a favor de SICT de todo este derecho de vía. En total 1,607 predios liberados. Adelante, ya vamos a concluir. Estos son ejemplos del trabajo realizado por todas las instituciones. Agradezco a todos los compañeros y compañeras que han estado al frente de estas reuniones. Son 127 ejidos involucrados, 264 caminamientos que les comento. De acuerdo a la ley agraria, los requisitos para la concertación y que se firmen actas de asamblea
son en algunos casos primeras, segundas convocatorias. Se ha cumplido cabalmente con todo lo que establece esta normatividad agraria. Ha sido de mucho diálogo para sobre todo atender las preguntas, las dudas y siempre la gente sumándose. Adelante. Estas son entonces las estrategias de atención: sumar la participación social en el proyecto, dar certeza jurídica a las personas. También se incorporan algunos planteamientos de otras necesidades de la población y al final la justicia social. No es parte de esta presentación, pero incluso en el tema de vivienda se suma el esfuerzo de la Comisión Nacional para reubicar a las familias que se requiere en proyectos de vivienda cercanos a donde hoy viven. Muchísimas gracias. Continuaré a Néstor. Néstor. Aquí voy a. Sí, adelante. La que sigue, por favor. Pues conforme a la instrucción que nos dio la presidenta y complementando lo que señala bien la secretaria Edna, se organizó una liberadora del Estado en la que estamos trabajando de manera coordinada la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SEDATU, por supuesto la Agencia Reguladora y el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Y esto nos ha permitido no tener que contratar privados para realizar el proceso de adquisición y liberación del derecho de vía. Lo hemos hecho de manera directa, sin intermediarios. Pero la orden de la presidenta también nos llevó a que no se atendiera solo la parte normativa y administrativa de la adquisición de la tierra para el derecho de vía, sino nos instruyó también a atender de una manera integral y con una perspectiva de justicia social la liberación de todo este derecho de vía. Y es por ello que también participan en este proceso de trabajo interinstitucional de manera permanente la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, nos acompaña por supuesto Medio Ambiente. Estamos trabajando muy de la mano con el INPI para atender todo el tema de consultas indígenas. Para el caso, por ejemplo, del tramo de Ciudad de México a Querétaro, surgieron 13 comunidades otomíes en 8 ejidos y han sido consultados respecto del proceso de la liberación del derecho de vía y del proyecto de los trenes del norte. También, como ya lo decía el general Vallejo, estamos trabajando de la mano con el INAH para proteger toda la parte que tiene que ver con la historia de nuestro país y lo que nos vamos encontrando en este derecho de vía que, como ya también señalaba la secretaria Edna, pues es de 1890 más o menos hasta 1918 los títulos de propiedad originarios de esa parte. Trabajamos muy de la mano con CONAVI. Por ejemplo, en el caso del AIFA Pachuca, nos encontramos sobre el derecho de vía algunas personas que estaban viviendo en esa zona y en coordinación con la CONAVI por instrucciones de la presidenta, no solo se les está resolviendo la parte administrativa de la liberación del derecho de vía, sino también las estamos mudando a una nueva vivienda para que tengan una relocalización justa. La que sigue, por favor. Este mapa nos permite brevemente explicar lo que decía también y complementar lo que decía la secretaria. Del lado izquierdo podemos ver el frente 5 del AIFA Pachuca, donde tenemos prácticamente el derecho de vía liberado y se alcanzan a ver, por un lado, la infraestructura complementaria que nos solicita la agencia y que nos solicita el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, talleres y cocheras y la subestación que son para la operación del tren y por supuesto al final la estación Pachuca Mineral de la Reforma, a donde llegarán los trenes una vez concluida la obra. Y del lado derecho nos parece también importante que se vea de manera muy gráfica cómo está funcionando. En verde vemos el derecho de vía existente, que la decisión de la presidenta de trabajar sobre ese derecho de vía ha sido muy importante porque nos ha permitido y nos ha facilitado el arranque del trabajo lo antes posible. Y en amarillo lo que normalmente en promedio nos pide el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles y la agencia reguladora de ampliar el derecho de vía, y sobre eso vamos avanzando. La que sigue, por favor. Trabajamos de manera coordinada
por instrucciones de la presidenta, no solo a nivel gobierno federal de manera interinstitucional con todas las dependencias que ya vieron en la diapositiva previa, sino también con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales. Sostenemos reuniones periódicas, prácticamente una vez al mes, con todos los presidentes municipales en cada uno de los tramos de los frentes que tenemos abiertos de los trenes y también acompañado siempre de los gobiernos estatales. La que sigue, por favor. Y para terminar, presidenta, reportar hasta el día de ayer a las 11 de la noche la actualización de la liberación del derecho de vía en los 4 frentes de obra que se tienen trabajando este año. En el caso de Laifa Pachuca, vamos al 93%, donde hemos avanzado con los 14 ejidos que tenemos localizados dentro de los 57 kilómetros y se ha trabajado con 144 personas físicas de propiedad privada y 91 personas morales también en propiedad privada. En el caso de Ciudad de México, Querétaro, que estamos también al 70% del avance de la liberación del derecho de vía, igual con los ejidos atendiéndolos en la ruta de la propiedad social y este número de 600 personas físicas en la negociación de propiedad privada y 76 personas morales. En el caso de Querétaro, Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo, el derecho de vía histórico nos permite estar a un 85% de derecho de vía disponible para trabajar. En este caso ya no es con el agrupamiento de ingenieros militares, sino con los consorcios que ganaron las licitaciones. Y bueno, como también lo decía bien la secretaria Edna, hemos liberado prácticamente del mes de mayo para acá 23.140.048 metros cuadrados, atendiendo 127 ejidos, 1.108 personas físicas en la negociación de propiedad privada y 239 personas morales. Y terminaría diciendo, presidenta, que también, como lo está haciendo el agrupamiento de ingenieros y la agencia reguladora, tanto SEDATU como vinculación de la SICT, estamos trabajando ya también en la identificación de la propiedad de los nuevos trazos que empezarán el año que viene. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer mucho a toda la población que ha ayudado muchísimo al avance que se tiene de los trenes, ejidos, personas, comunidades, municipios. Todos han estado, no hemos tenido realmente ningún problema. Y además, pues, como se menciona aquí, es importante que se conozca, no hay intermediarios en la liberación del derecho de vía. Si se va a adquirir un pedazo de tierra para que pueda pasar el tren, se habla directamente con el municipio, con el ejido, se hacen asambleas, se explica el proyecto y los pagos son de manera directa, sin ningún intermediario. Entonces, sobre todo, agradecer a la población pues toda la cooperación que ha habido y, como ven, pues va muy, muy avanzado. Ponle otra vez el de Pachuca, vamos a estar ahí el sábado, vamos a ir a Pachuca a hacer una revisión de los avances de la atención a la emergencia y nos vamos a detener en esta parte que ya tiene, como ven, pues un avance muy, muy significativo. Y obviamente pues agradecer a ingenieros militares, al agrupamiento Felipe Ángeles y a todo el equipo.